salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Nos complace presentar el programa Todo el Consejo de Dios. Quédese con nosotros durante este espacio de reflexión bíblica. Para conducir este programa, queda con ustedes el pastor Rafael Torres Ortiz. Aquí iniciamos. Buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos. Es un placer saludarles una vez más desde estos micrófonos de la estación Quiéreme 1440 de AM. Soy el pastor Rafael Torres Ortiz, me acompaña el pastor Rafael Torres Mondragón. Buenas noches, pastor. Pastor, buenas noches. Es un placer estar con ustedes una vez más, estar compartiendo esta cabina con usted, pastor. Y bueno, pues a cada uno de los hermanos que nos están escuchando a través de la radio o que nos están sintonizando a través del internet en www.vozdepaz.mx, pues aquí estamos listos para darles la plática una vez más. Y bueno, pues también nuestros hermanos ya están listos en las líneas telefónicas, ya están listos en el conmutador para recibir sus llamadas, para recibir sus mensajes, sus solicitudes de peticiones de oración. Le voy a dar el número telefónico, es el 1035-0043. Le repito, 1035-0043. Y repetimos, a lo mejor los hermanos todavía les da tiempo, los que están en su casita oyéndonos a través de un radio. Bueno, tal vez puedan, todavía les dé chance de correr, tiempo de correr, prender su computadora. Es www.vozdepaz.mx y ahí nos puede escuchar y mirar. Así es. Bueno, que de todas maneras, pues mirarnos no es tan importante, no se pierde de nada. Así es. Pero escucharnos sí, porque tenemos un bonito mensaje para todos ustedes esta noche. Pastor, vamos a dar inicio. Así es, pastor. Mire, nada más un poquito antes. Claro. Quiero mandar un saludo al pastor Homero Carranza Rico. Claro. Me habló en la semana. Él es pastor en la Iglesia Embajadores de Cristo de Chalco, en el Estado de México. Bien. Me dijo que nos ha estado escuchando ya hace varias semanas y que, bueno, pues le parece muy bien las pláticas que estamos dando nosotros. Y bueno, a mí me llama la atención que el pastor me comentaba que él nos está escuchando y que ya giró instrucciones a su congregación de que todos los sábados a las 8 de la noche estén sintonizando el programa Todo el Consejo de Dios. No, pues un saludo al pastor. Él es el pastor Homero Carranza Rico, de la Iglesia Embajadores de Cristo. A todos los hermanos de la Iglesia Embajadores de Cristo, un saludo muy cordial de parte de cada uno de nosotros. Pero eso es rarísimo, ¿no? Porque la mayoría de los pastores, al contrario, no les dicen, no los escuchen, no los oigan. Y sí, no, el pastor les dijo, escúchenlo todos los sábados, ya les dio el horario y todo, y bueno, pues queremos mandarle un saludo a todos. Porque la verdad no es que nos estemos haciendo los sufridos ni los perseguidos, pero hombre, a través del tiempo han roto los cassettes, antes cuando eran cassettes, después los discos, después regañan a los congregantes y todo eso. No los escuchen, no son de Dios. Bueno, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos y vamos a ver, ¿no? Entonces el pastor, pues un abrazote y un saludo. Gracias por escucharnos y que Dios le bendiga mucho. Muy bien, pues ahora sí tenemos una cita bíblica por ahí, San Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Así es, pastor, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Muy bien, y versículos paralelos estaba buscando, por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 5, dice David de Dios a su alma, pues, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, sí habla
de una transformación, sí habla de un cambio. Nosotros estamos viendo ahí en la parte escritural a Nicodemo, que todos ya lo sabemos. Así Llegó es. a Jesús de noche. Me gusta eso porque hay quienes ni de día, ¿no? Pero él de noche va y busca a Jesús y había una grande necesidad en su alma, ¿no? Quería la salvación, quería Así ser es. salvo. Él decía, yo necesito algo, sentía la carga de sus pecados y va con Jesús. Y Jesús le dice, mira, es necesario que nazcas de nuevo. Así es. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Es necesario que nazcas de nuevo. Entonces de ahí surge de todo esto, porque no solamente lo que acabo de leer, él es el que, ¿cómo te puedo decir? Hace que te rejuvenezcas. O sea, Dios hace un cambio, si no físicamente, no internamente, ¿verdad? Así es. Y entonces, por ejemplo, un texto también mega conocido de todos nosotros, 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así Nueva es. criatura es. Nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, sí, en la teología cristiana hay una doctrina que se llama la regeneración, ¿sí? Así O es. el nuevo nacimiento, Así ¿verdad? es, pastor. Hay una doctrina que así se llama y pues entonces mucha gente que asiste a un templo, que asiste a una congregación, que asiste a un lugar donde se reúnen, pues con que reúna ciertas características en el vestir, en el cantar, en el hablar, etcétera, de repente le dice, no, pues tú ya eres nacida de nuevo, tú ya eres nacido de nuevo. Pero me gustaría, pastor, vamos a ver esta noche una analogía entre lo que es el nuevo nacimiento. Vamos a hacer analogía, más bien, del nacimiento físico. Vamos Así a ver es. una analogía del nacimiento espiritual. Ujú. Repito, el nacimiento físico. Vamos a ver los dos, tanto el físico como el nacimiento espiritual. Para poder explicar esto, hace un tiempo estuve yo en la ciudad de Guatemala. Estuve en Guatemala y fui a una iglesia cristiana. Allá hay muchísimas y mucha gente cristiana, bien linda. Y entré a un templo, entré a una iglesia y me identifiqué pues luego me vieron los que estaban a la puerta. Es la primera vez que viene, le dije, sí, soy mexicano y soy un pastor en la Ciudad de México. No, me atendieron muy bien, me pasaron adelante. Y pasó a predicar un joven, alguien relativamente joven, no sé, 25 a 30 años. Y dijo algo rimbombante. Dice, mucho se habla del nuevo nacimiento, pero hoy aquí ustedes van a saber lo que es el verdadero nuevo nacimiento. Entonces yo me quedé, wow, pues vamos a ver, ¿no? Ujú. Bueno, de todo habló, menos del nuevo nacimiento. Entonces, que no nos quedemos con dudas, porque a veces la gente, ¿soy nacido de nuevo? ¿No soy nacido de nuevo? ¿Qué necesito? ¿O por qué sí o por qué no? Vamos a ver rápidamente, pastor. Como dije, voy a estar haciendo una analogía del nacimiento físico hacia el nacimiento comparado con el nacimiento espiritual. Vamos a ver quién es nacido de nuevo. Y vamos a ver que el nuevo nacimiento hay cinco distintos, ¿verdad? Repito, si lo comparamos el espiritual con el físico. Y voy a empezar con el primero. Hay alguien que, aunque se oiga feo, el que es engendrado, pero muere en el vientre. Es decir, el que es abortado, necesariamente tiene que ser abortado. ¿Quién es esta persona o a quién representa una persona que sí fue engendrado? A todas aquellas personas que sí les hablaron de Cristo, que sí los visitaron, que sí los invitaron, que sí en cierta forma se animaron, les gustó, les pareció, vieron como algo viable, bien entendieron su necesidad de Dios y todo eso. Quizás en un tiempo se les estuvo dando seguimiento y de repente cuando se ve como que están a punto de nacer, en el sentido espiritual, se mueren y son abortados. Personas que ya parece, que ya los convencimos, o que ya los convenció el Espíritu Santo en nosotros. Así es. Personas que parece que ya iban, parece que tomaban una decisión por Cristo, pero son personas que nunca llegaron a nacer. Mueren antes de nacer. Son las personas abortadas, o sea, las personas que sí
sí oyeron la palabra, sí en cierta forma recibieron el mensaje, no se opusieron, a lo mejor un tiempo sí, pero de repente dicen, esto me parece interesante, yo necesito a Dios, a lo mejor hasta empiezan a leer la Biblia por ahí, tal vez hasta empiezan a orar y no, definitivamente fueron abortados. Ahora, no te quiero decir con esto que ese tipo de personas no nacidas de nuevo, o sea, que se entienda claro, tú dirás, pues se siguen en la borrachera, se siguen en la idolatría, se siguen en el pecado de la mentira, se siguen en el pecado. Muchas veces no. Tuvieron algún cambio pequeño, pero fueron abortados. Tal vez están en la iglesia, tal vez cantan coritos, tal vez están allí hasta dar una ofrenda, tal vez están allí años y hay muchísima gente abortada dentro de las congregaciones que no nacieron de nuevo, que simpatizan con la escritura, que a lo mejor sí les gustaron los coritos, que a lo mejor sí les gustó la predicación, que a lo mejor hasta se bautizaron, pero que no tienen una evidencia de haber nacido. Ese es el problema. Son abortados muchas veces, como suele suceder en los casos de los niños. Por eso estamos haciendo la comparación. En el caso de los niños, ¿son abortados por qué razón? A lo mejor por un descuido de los padres, de la madre. A lo mejor intencionalmente. No lo sé, hay muchas cosas del por qué, ¿verdad? Y a lo mejor, pero la persona no nació. La persona nunca nació, la persona fue abortada porque acuérdate que en la Biblia el Señor les habla a unos y les dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Ese es el primero, pastor. Así es, se puede entender ahorita lo que usted comentaba, pastor, es que hay mucha gente así que está hoy en las iglesias que aparentemente son nacidos de nuevo o que están ahí en la iglesia, como usted mencionaba, porque le gustan los coritos, porque le gustan lo que le dicen en la plataforma, pero también puede ser esto, mencionó algo bien importante, que a veces en el tipo del nacimiento físico llegan a morir los bebés, aún en el vientre de la madre, por un error a lo mejor de la madre o por algún descuido de la madre, de los padres, y entonces a veces en la iglesia también los hermanos o la gente que está yendo, que estaban a punto de nacer, no nacieron porque no se les predicó la verdad. O sea, están ahí y nunca se les habló lo que acabamos de leer en San Juan. Te es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿a quién se le está diciendo? ¿A quién se le está diciendo? Uy, al maestro de los hebreos, de ¿no? la ley. Era una persona conocedora de la ley y aún así le dicen, pero te hace falta nacer de nuevo. O sea, a veces es por ignorancia, porque sus pastores no se los dicen, porque sus maestros no se los dicen. Vamos a ver una cosa, vamos a pensar en una cosa. Y todos sabemos en cuanto a lo físico, ¿no? Vamos a pensar que hay una chica por ahí que resulta pues que está embarazada. Y que pues para ocultar, fíjate, para ocultar eso, pues se faja y eso, y llega a matar a su bebé en el vientre. Llega el caso en que vamos a pensar que no es eso. Vamos a pensar que no come bien, que no bebe bien, que no se alimenta bien, que fuma, que se emborracha, que no le importa su embarazo, ¿no? Vamos, que no se alimenta bien sería el caso. Entonces, si la persona no está bien alimentada, no alimenta al bebé en su vientre, no se alimenta bien y el bebé puede morir precisamente por su descuido. Pudiéramos ver esto, así como lo estás tú señalando, como cuando en una iglesia no están bien alimentados, no nacen de nuevo. O sea, cuando les están predicando cualquier otra cosa, menos el evangelio, la Biblia compara la palabra de Dios con leche. Con leche. Y la compara con el pescado inclusive, y la prepara con viandas fuertes, con los alimentos físicos, sólidos. Es comparada, sólidos, sí, fuertes, es comparada la escritura. Entonces, imagínate, si tú no eres nacido de nuevo, ¿cómo puedes tener hijos en el sentido espiritual? Nacidos de nuevo. Y lo que es nacido de la carne, carne es, aquí está. Entonces, lo que es nacido de la carne es. Si una personita
lo llevan a una iglesia donde todo hacen menos verdaderamente adorar a Dios, exaltar a Dios. Eso mañana, primeramente Dios, en la congregación aquí en Iztacalco, lo tengo preparado. ¿Qué es adorar? ¿Qué es alabar a Dios? ¿Qué es? Las palabras griegas y dar una explicación al respecto. Y cuando la persona los llevan y en lugar de exaltar, en lugar de adorar, en lugar de que les enseñen las doctrinas básicas, el arrepentimiento, la santidad, apartarse del pecado y todo eso, bueno, la persona no va a nacer de nuevo. No, puede estar allí, pero en realidad es un abortado, nunca nació de nuevo, nunca ve la luz verdadera de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Nunca. Sí. Y sí es cierto, una mala alimentación en una madre va a traer al mundo un hijo raquítico, enfermito y todo eso. Y en lo espiritual no se diga. Exactamente igual. Sí, el segundo, porque dije que hay 5 del nuevo nacimiento, ya dimos el primero. El segundo, estaríamos hablando del que sí nació, pero que nació muerto, o sea, totalmente muerto. Que esto corresponde a la persona que no tiene ni acciones ni afectos. O sea, porque un bebé muerto, sí lo sabemos, ¿no? Sí lo sabemos. Hace muchísimos años, ya hace más de 30 años, no sé, 34, más o menos por ahí, no me acuerdo bien. Mi esposa y yo, Dios nos concedió, ¿verdad?, ser padres de una nena, pero nació muerta. O sea, estaba viva en el vientre, pero al nacer murió. Sí, inmediatamente nació y murió. Entonces, pues fue muy triste, muy lamentable para nosotros esa situación. Pero, y hay muchísimos casos de esos. Entonces nosotros no la vimos reír, no la vimos hacer nada, o sea, en realidad nada. Cuando ya nos pasaron, aquí está, está muerta. Santo Dios, o sea, es terrible, ¿no? Pues así hay personas que sí llegan a nacer, sí llegan, vamos, es igual parecido al otro, empiezan a congregarse, llegan a creer, ¿verdad? Un poquito, llegan así como que le echan ganas, llegan así como a veces muy emocionados, llegan personas así como que se empiezan a congregar, a relacionarse con los demás hermanos, pero no tienen ni afectos ni acciones, están muertos. Te voy a decir algo, ni afectos ni acciones. Entonces, tú les hablas del infierno. Tú les hablas del infierno. Hay hermanos en las iglesias así. Tú les das una enseñanza tremenda del infierno, de la marca de la bestia. Tú les das una enseñanza sobre los juicios de Dios. Tú les das una enseñanza sobre tantas y tantas cosas terribles de lo que está sucediendo y de lo que va a suceder y no se inmutan. O sea, no tienen afectos. Nacieron, pero nacieron muertos. No tienen afectos. Tú ves a las personas ahí y el predicador hasta de Dios y ahí se esfuerza y los otros tiemblan y así como que wow, qué tremendo y se comprometen a buscar más a Dios, a servirle a Dios, a hacer la obra de Dios, se arrepienten ahí, pero hay personas que eso no les mueve. No tiemblan, no se estremecen, no les importa. ¿Por qué? Porque están muertos. Definitivamente están muertos. Ellos creen que están vivos, pero en realidad están muertos. Ahora, por un lado, por otro lado, de repente a lo mejor les dieron un ciclo del Apocalipsis ahí bien terrible, pero de repente el predicador cambia de ciclo de enseñanzas y agarra sobre el amor de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, Cristo sanando, Cristo consolando, Cristo ayudando, levantando al caído y Cristo preparando las calles de oro para que sus hijos y sus hijas estemos allá. Una maravilla, precioso. Y los hermanos, los cristianos nacidos de nuevo, se adoran, se quebrantan, gloria a Dios, qué hermosa palabra, qué bueno es nuestro Dios, y ahí están hasta con lágrimas. Pero el que nació muerto, la persona que nació muerta, ni se inmuta. Así es. No, ni se inmuta. O sea, no tiene afectos, pero tampoco tiene acciones. O sea, escucha de alguna necesidad y no hace nada. Oiga, necesitamos ayuda aquí, necesitamos ayuda allá, como si le estuvieran hablando a la columna del templo o a la banca del templo, porque la persona ni se mueve,
y no tiene, no, pues no tiene acciones. Oiga, mire, es que necesitamos que nos ayuden, alguien que saque las bocinas, que acomoden las sillas, que recojan las sillas, o que no tiene acciones. O sea, una persona muerta de la edad que sea, ve a su caja y dile que te ayude a acomodar las sillas. No, ninguna acción. No va a hacer ninguna acción. Y así exactamente es una persona que sí nació. O sea, que a lo mejor sí, pero inmediatamente así como nació, así murió. Que es el que nace, lo que mencionó hace un rato, pastor, el que nace de la carne, carne es. O sea, a fin de cuentas, sí nació. Sí Sí nació. pero Sí. de la carne. O sea, no hay un nacimiento espiritual, no hay un nacimiento, como lo dijo aquí Jesús a Nicodemo, del agua y del espíritu. No hay ese nacimiento. Entonces, sí hay un nacimiento, y como dijo al principio de la plática, algo que también me llama mucho la atención, es que las personas en realidad sí cambian en algunas cosas. Sí cambian. O sea, sí cambian. A lo Sí. mejor era un alcohólico y cuando se acercó algún hermano y le dijo, mira, es que no lo hagas, no hagas esto, no hagas aquello, dejan de beber. A lo mejor dejan también de maldecir, a lo mejor dejan muchas cosas, o lo que le llamamos muchos pecados escandalosos, pecados que se notan, pero en realidad dentro de su corazón nunca hay una regeneración. Entonces, esos son los que nacen, pero muertos. Pero muertos. No hay ni una acción, no hay nada que ellos puedan. El parámetro con el cual podamos ver nosotros si es nacido de Dios o no es nacido de Dios. Porque dice que el fruto el árbol por sus frutos los conoceréis. Pero en este caso no hay frutos porque no hay acciones. Es alguien muerto. Sí, alguien que está muerto. Y hay algo, pastor, que por ejemplo en las congregaciones, en las iglesias evangélicas, se está haciendo algo que no tiene fundamento bíblico. Atención, no tiene fundamentos bíblicos. Por ejemplo, eso de que hacemos a veces los pastores o los evangelistas, sobre todo los evangelistas cuando visitan una iglesia, dicen, ¿quién acepta a Cristo? Eso no es correcto, esas frases no son bíblicas, no son correctas, porque entonces nosotros estamos haciendo más digna a la persona que al mismo Cristo. Así es. No, sino quien se arrepiente de sus pecados y se entrega su vida a Cristo, porque hay otra frase que tenemos que analizar muy bien y con mucho cuidado, algo que es que permítele a Cristo que entre a tu corazón. Tampoco es bíblico. Que Cristo entre al corazón de la persona, no hay sustento bíblico para eso y hay razones por las cuales eso no es correcto. Para empezar, porque tu corazón está bien cochino, bien sucio, y Él no va a entrar a morar a tu corazón con esa naturaleza. No va a entrar. Entonces, hay personas que les dicen, ¿cuántos quieren el cielo? Y si hay 200, 500, 1000, van a levantar todos, la mano, o sea, todos. es obvio, van a levantar la mano. ¿Cuántos aceptan a Cristo? No, pues ponle que a lo mejor algunos creen que ya son cristianos, o que sí lo son, vaya, pero hay 40 que no. No, pues yo acepto a Cristo. Pasan al frente, los guían en una oración y les dicen, ya eres nacido de nuevo, ya eres de Dios. Oye, no, ese es un error muy grande, ese es un error pero terrible, porque entonces la persona sale engañada de allí, creyendo que ya nació de nuevo para vida eterna, ¿sí? que ya se convirtió de las tinieblas a la luz, pero que en realidad está muerta. Está muerta, pastor, y son errores que de veras se tienen que ir corrigiendo. Frases que se han acuñado en la iglesia, en las congregaciones a través de los siglos, como aquella que dice, no te preocupes, es que Dios aborrece el pecado. ¿Pero qué? Ama al pecador. Pero ama al pecador. Ama al pecador. Es cierto. Yo pregunto, ¿alguien se va a ir al infierno? ¿Quién se va a ir al infierno? ¿El pecado o el pecador? No, pues el pecador. El pecador. El pecador. No, el pecado, ¿no? No, el pecado no, el pecador. Así es. Bien, pastor, pues solamente dimos 2 puntos, creo que muy interesantes. Así es. Y son 5, primeramente Dios, la próxima semana. Queridos amigos, queridos hermanos, estaremos redundando en este asunto tan importante del nuevo nacimiento. Así que, pastor, pues nos vamos a despedir en 2 minutitos más.
Queridos amigos, hermanos, síganos llamando 1035-0043. Tenemos aproximadamente 8 minutos para estar contestando sus llamadas. Y les invito mañana, Centro Social Zapata Vela, en la delegación Iztacalco, entre Canal Río Churubusco y el Circuito Bicentenario Río Churubusco, calle Lenguas Indígenas, a una cuadra de la calle Canal de Tezontle, 10:30 de la mañana. Así es, no vamos a cancelar el culto. Hay muchos lugares donde lo están cancelando, adelantando por el fútbol. Mañana nosotros a las 10:30 iniciamos, terminamos normal, es un culto completamente normal. En la tarde también le invitamos en la iglesia Peniel en Chimalhuacán, allá en el Estado de México. Estamos en la calle Tlatel, esquina con Sindicalismo, muy cerca de la Plaza Cívica Vidrieros. Ahí cualquier persona que usted le llegue a preguntar le va a decir exactamente dónde estamos. Iglesia Cristiana Peniel. Le dejamos el número telefónico para informes, es el 5044-6593. Lo repetimos. Así es, 5044-6593. Ahí le vamos a dar informes. Y en Cerro de Tlalayote, número 48, Iglesia Dios con nosotros, en Caracoles. También a las 6 de la tarde. 6 de la tarde, en Tlanepantla, Estado de México. Y queridos hermanos, pues les hemos pedido su cooperación, su ayuda, su participación, porque nos está costando mucho trabajo estar al aire compartiendo este mensaje. Sinceramente, no somos comerciantes de la fe, pero si usted nos puede apoyar, llámenos 5044-6593. Repito, 5044-6593. Dios le bendiga y hasta la próxima. Hasta la próxima. Porque estamos conscientes que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Hemos tenido el gusto de presentarles todo el consejo de Dios. Escúchenos el próximo sábado a las 8 de la noche, en este mismo espacio de reflexión bíblica. Hasta pronto. Esta y otras enfermedades pueden ser revertidas.